Y en el tema, por ejemplo, de las cárceles, por ejemplo, no tener este diagnóstico general que usted nos está diciendo hoy y escuchar reiteradas veces al gobierno o a voceros decir que, o a políticos decir que esto es porque empezó desde la época del señor Correa y ya se nos salió de las manos. O sea, este diagnóstico que usted nos ha hecho, usted es consciente, o me imagino que la gente que está alrededor, que sabe el gobierno, que lo sabe, pero que nos anclan a un criterio político. Y cuando tenemos este criterio político de revanchismo, no avanzamos, general. ¿Por qué seguir atados cuando deberíamos buscar soluciones? Digo ellos, que tienen el poder, ¿no? Mire, el análisis de la narrativa gubernamental, digo, cae justamente en esos aspectos de politizar un tema que Claro. no deja de ser político, pero una politización en términos justamente de exculparse de las responsabilidades que le corresponde al gobierno de turno, no hace bien porque esto no genera esa unidad de que se llama desde Ujú. todos los sectores. Mire, el presidente de la República en una entrevista que hizo auspiciada por CNN con Oppenheimer, Ujú. mencionó que en los años anteriores se venía capturando un promedio, lo mencionó de esta forma, de 30, 40, 50 toneladas de droga. Falso. Ok. Entonces, claro, entonces voy posicionando esta situación que es riesgosa, porque en primer lugar, ¿qué es lo que se está diciendo? Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, en los ámbitos que le corresponde, y otras instituciones del Estado, se hicieron de la vista gorda porque llegaron a acuerdos con élites políticas. Claro. Eso no es cierto, porque primero hace daño a las instituciones, ¿no? Que son instituciones respetables, lógicamente que no debemos dejar de ver que hay penetración en varias instituciones del Estado, Por no supuesto. se diga en las instituciones de seguridad, Ujú. pero, pero hay que desmitificar estos datos. Ya, solo le voy a poner así una forma general, porque podría exponerle una serie de datos y nos vamos a confundir acá. A veces no todos somos buenos para los números, Claro, claro. pero esa sí es mi fortaleza, le digo. Mire, en el 2016 hubo una captura de 110 toneladas de droga. Ya. Yeah. 2016. Entonces no estamos hablando de 30, 40 o 50. Solo si sumamos, podríamos decir que por ahí estamos. Ujú. Entonces, pero en el 2016 hay un evento, por eso hay que analizar el contexto. Se da el proceso de paz en Colombia. Ok. Este proceso de paz en Colombia produce una desmovilización de las FARC que tenían un pie de efectivos, de 12.000 efectivos, y prácticamente entre un 6 y un 10% progresivamente dejan de formar o no se acogen a lo que se llama la justicia transicional y van a conformar lo que son las bandas criminales o engrosan estas o conforman las disidencias, elementos importantes que ya estaban vinculados en temas de narcotráfico. Pero existe otro elemento. Si uno revisa los análisis presentados por las Naciones Unidas a través del sistema de monitoreo de cultivos, no le estoy diciendo que esto hace una u otra persona, Ya. Yeah. es un informe desde las Naciones Unidas por la Oficina de la Droga contra Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Hay un reacomodo físico de los cultivos durante un plazo de 3 a 4 años. Ok. Los cultivos se concentran en la frontera norte de Colombia con Venezuela, con acceso especialmente para la salida a la cuenca del Atlántico y con la frontera del Ecuador, con acceso a la cuenca del Pacífico lógicamente a través de los ejes fluviales que conducen hacia el sector del Atlántico pasando por Brasil. Ok. Entonces, este reasentamiento hace que progresivamente se disminuya la capacidad de producción, pero se introducen semillas genéticamente modificadas porque el crimen organizado actúa como una empresa. Claro. Tiene desde contadores, abogados y pagan servicios de toda naturaleza. Estas semillas modificadas tienen la capacidad de producir de 2 a 3 cosechas al año. Y para que vea usted un dato, entre el 2020 y 2022, la misma Oficina de las Naciones Unidas dice que hay un aumento del 43% de Wow. hectáreas cultivadas con coca en Colombia. ¿Qué significa esto? Que hay un aumento de producción, Claro. sumado a esta capacidad de producción mayor en los cultivos que tienen semillas modificadas. Por lo tanto, se aumenta la incautación. Pero un dato que es revelador, en el 2020, Nelson, se capturó 128 toneladas, no 30, no 40, no 50. Y en este caso ni sumando Claro, tampoco. vamos a llegar. Por supuesto. Pero 128 toneladas,
que se capturan ¿en qué periodo? En un periodo de restricción de movilidad. Porque estábamos en la En pandemia. la pandemia. Claro, claro. En un periodo en donde la contaminación del tráfico marítimo internacional se volvió más difícil, porque recuerde usted que se disminuyó en tal sentido la carga internacional marítima que un container, solo para darle un dato, entre Ecuador y China pasó a valer el doble, Claro. porque lógicamente no habían las cargas, porque usted sabe que estas empresas navieras reparten tanto sus costos operativos en cargas de ida como en cargas de retorno. Entonces, siendo esto más difícil, ya se tuvo una incautación de 128 toneladas. Bastante. En el 2021, que se sale de la pandemia, en donde se recupera el tráfico internacional marítimo, tenemos una captura de 220 y el año anterior de 210. Pero también otro dato revelador. El informe de las Naciones Unidas que salió hace 2 meses indica que el Ecuador es responsable de la exportación de droga a Europa del 25% de total de cargamentos. Chutica. Y en Amberes, el año anterior, que es la puerta mayor de entrada de cocaína en este momento, porque tenemos algunos puertos no solo en Bélgica, sino también en Holanda, tenemos en España y tenemos en Reino Unido, son puertas de acceso de droga que provienen de Latinoamérica. Pero el puerto de Amberes, que es el puerto de mayor acceso, indicó que la captura de droga entre el 2021 y el 2022 aumentó en un 23%. Entonces, utilicemos la lógica del presidente. Claro. Tendríamos que decir que las autoridades del gobierno belga del 2021 actuaron en complicidad con élites políticas porque hemos tenido una incautación en el 2022 de un 23% más que el año anterior. O sea, Ese tipo de narrativas y de claro. lógicas que las propias estadísticas demuestran que no es así, que los hechos, por eso yo le decía, no solo hay que analizar el contexto Claro. nacional, el contexto internacional. Y un dato que yo sí quisiera, para que Por nos favor. escuchen las personas que están viendo, que también va a revelar parte del problema que estamos viviendo. En el 2014, las Naciones Unidas alertó de la posibilidad del crecimiento del microtráfico en toda Latinoamérica. Ok. Pero aquí había dos motivos. ¿Por qué crece el microtráfico? Uno se preguntara, bueno, ¿qué sentido tiene cuando un producto como la cocaína, en términos de valor de mercado, en forma exponencial, es mucho mayor en los mercados como de los Estados Unidos o mercados europeos? ¿Qué Que en sentido nuestro tiene mercado, claro. vender aquí mucho más barato? Pues tiene dos elementos aquí. El uno que alertó la Oficina contra el Delito de las Naciones Unidas es el hecho de disminuir el envío de flujos de dinero por el pago de servicios locales. Ok. Recuerde que nosotros éramos famosos por el encalentamiento, Ujú. también por distribución, pero hoy somos un hub internacional. Ese es Ecuador más en el mundo, un hub internacional de distribución de droga. Entonces, con esto usted, en vez de mandar dinero, usted paga con droga. Claro. Y aquí venden. Pagar con droga, esta droga tiene que ser monetizada. Y ahí viene el segundo efecto que señalaba las Naciones Unidas. ¿Cuál era la otra finalidad? Generar un nuevo problema, una nueva dinámica, porque esto exige mayor atención también de las autoridades en términos de estas disputas de territorio que las bandas locales que cobran por estos servicios tienen que monetizar en el mercado nacional.